Hola a todos, soy Claudia López, profesora adjunta de la Cátedra A de Derechos Humanos. En este video voy a destacar los contenidos principales del apartado 1.2 del bloque 1 del programa de cursado. Esto es una síntesis únicamente para destacar los contenidos principales. Empecemos entonces. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? La aparición de los catálogos de derechos humanos se produjo al final de la Segunda Guerra Mundial y como una reacción a las masivas agresiones a la dignidad humana producidas durante la guerra. La construcción del concepto de derechos humanos se asentó sobre las bases existentes, especialmente sobre los sistemas de protección de los derechos del ciudadano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sistemas de protección de los derechos del ciudadano? Estos son los catálogos de derechos que fueron sistematizados en la Declaración de Virginia de 1776 en Estados Unidos y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Estos catálogos fueron luego tomados, reproducidos, recreados por las constituciones del liberalismo político de los siglos XIX y XX y entre ellas de nuestra Constitución Nacional de 1853. Los sistemas de protección de derechos del ciudadano significaron un gran avance en su momento histórico, significaron la enumeración de los derechos del hombre frente al Estado, básicamente significaron una autolimitación del Estado que reconoció derechos a sus ciudadanos de los cuales el propio Estado se erigió como garante. No obstante, con el correr del tiempo histórico, comenzaron a evidenciarse los importantes huecos que esta estructura dejaba sin protección. Al tratarse de derechos del ciudadano, quedaban fuera todo aquel que no detente la condición de ciudadano, por ejemplo, los extranjeros, por ejemplo, los apátridas, una condición que se había extendido mucho en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, y también aquellas personas que no detentaban una ciudadanía plena como las mujeres. Por otro lado, como el garante de la protección era el propio Estado Nacional, los individuos quedaban indefensos en todos aquellos casos en que las agresiones provenían del propio Estado o a través de sus agentes. En el periodo que va entre las dos guerras mundiales, aparecen en el derecho internacional también tratados internacionales de protección de minorías que también se destacan como antecedentes de los tratados de protección de derechos humanos porque tienen justamente este carácter de derecho internacional, porque recuerden que hasta acá los catálogos que estábamos analizando eran catálogos nacionales. En el periodo entre guerras aparecen estos catálogos de protección de las minorías que ya aparecen en el derecho internacional, por eso es que se toman como antecedentes del concepto de derechos humanos. Hasta acá los antecedentes. ¿Qué es lo que agregan los tratados de derechos humanos para que hablemos de un concepto distinto a estos que acabamos de analizar? El moderno concepto de derechos humanos aparece recién luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de las organizaciones internacionales, especialmente la Organización de Naciones Unidas. Recién entonces surgen catálogos y mecanismos de protección de los derechos humanos elaborados desde el derecho internacional. Es importante destacar que estos no son una simple traslación de los derechos del ciudadano al sistema internacional, sino que son una noción cualitativamente distinta. En primer lugar, estos nuevos catálogos se elaboran en el derecho internacional en el marco de un nuevo consenso internacional sobre el significado de la dignidad humana. En segundo lugar, presentan características diferentes, básicamente la universalidad y la no discriminación. A diferencia de los derechos del ciudadano, que estaban restringidos únicamente a quienes detentaban la condición de ciudadanos, los derechos humanos surgen con la característica de la universalidad, es decir, son catálogos destinados a proteger a todas las personas.
A este fin, los Estados asumen la obligación del trato igualitario configurado en la obligación de no discriminación en su aplicación por motivos de raza, sexo, religión ni ninguna otra condición. Esto se formula en la expresión para todas las personas, todos los derechos. En tercer lugar, caracteriza a los derechos humanos el compromiso internacional, es decir, no solo se crean tratados internacionales que tienen catálogos de derechos humanos elaborados por el consenso internacional, sino que se diseñan también mecanismos de protección internacional para recibir denuncias ante la violación de esos catálogos. Esto fue muy novedoso, ya que implicó que el Estado Nacional reconozca a todas las personas sometidas a su jurisdicción la posibilidad de acudir a instancias internacionales para denunciar la violación de derechos humanos. Al igual que en los sistemas de protección de los derechos del ciudadano, el principal garante del cumplimiento de los derechos humanos es el Estado Nacional. Lo que se agrega ahora es el compromiso internacional, es decir, una segunda red de protección que se activa si es que falla la primera red de protección. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones que asumen los Estados al ratificar los tratados de derechos humanos? Pueden resumirse básicamente en dos: la obligación de respetar y la obligación de garantizar. El primer concepto, respetar, absorbe una obligación negativa por parte del Estado de abstenerse de conductas que impliquen la violación o el avasallamiento de los derechos humanos. El segundo concepto, la obligación de garantía, comprende toda la gama de obligaciones positivas, toda la gama de conductas que el Estado está obligado a desplegar para posibilitar la efectiva vigencia de los derechos humanos. Por ejemplo, armonizar su legislación para que quede acorde a los estándares internacionales establecidos en los tratados internacionales que firmó. Esto puede incluir tanto sancionar como derogar leyes. Por ejemplo, dictar políticas públicas en consonancia con las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, también efectuar tareas de difusión del contenido y el modo de ejercicio de los derechos humanos, efectuar capacitaciones para funcionarios, se pueden dar numerosos ejemplos. Por último, vamos a dar una breve explicación acerca de los instrumentos internacionales que contienen los catálogos y mecanismos de protección de derechos humanos. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y a partir de los consensos internacionales que se fueron redactando y firmando por los estados de la comunidad internacional, se fueron, configurando y firmando diversos tratados de derechos humanos. Estos tratados, que son, múltiples y que para los que venimos de un sistema romanista más ordenado, más sistematizado en códigos, nos resulta un poco caótico esto de que haya muchos sistemas y muchos tratados, pero bueno, el derecho internacional es una suma de tratados. Sin embargo, estos tratados, enfocándonos en los tratados de derechos humanos, podemos clasificarlos, podemos ordenarlos y decir que hay, por un lado, tratados que están abiertos a la firma de todos los estados de la comunidad internacional. Esos son los que integran el sistema universal de protección de derechos humanos. Pero hay tratados que están abiertos a la firma únicamente de grupos de estados de determinadas regiones del planeta. Estos conforman lo que se llaman sistemas regionales, por ejemplo, el sistema americano de protección de los derechos humanos, el sistema europeo, el sistema africano y otros más. También, hay tratados que son como, que tienen catálogos más generales, como por ejemplo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el mismo en el sistema americano, el Pacto de San José de Costa Rica, que tienen como, digamos, catálogos más generales, y hay otros tratados que en cambio tienen, digamos, están enfocados o en temas específicos, como por ejemplo el Tratado contra la Discriminación Racial, o en grupos específicos de personas, como por ejemplo la CEDAW, que está enfocada en los derechos de las mujeres, o la Convención de los Derechos del Niño, que está enfocada en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Vamos a ir profundizando en estos distintos tratados a medida que avancemos en el dictado de la materia. Básicamente quisiera concluir diciéndoles que la bibliografía para este punto específico, el 1.2 del bloque 1, es digamos, es parte de un capítulo de Mónica Pinto que se llama Los derechos humanos, una noción nueva internacional, y aparte está incluido como bibliografía obligatoria también 2 videos, uno sobre el sistema universal y otro sobre el sistema americano, en donde se explica el funcionamiento de ambos sistemas. Quiero aclarar especialmente que este breve video solo pretende destacar con fines pedagógicos los conceptos principales, pero de ninguna manera suplanta ni los videos ni el capítulo de Mónica Pinto, que son los, digamos, la bibliografía obligatoria. Bueno, con esto termino y espero que realmente, sobre todo, que la materia les guste y que este video les resulte útil e interesante.